Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 11. La niña maldita. Rine dio un paso adelante, posicionándose entre el rey y la reina, con sus brazos trazando elegantes arcos en el aire. Resortes claros estallaron desde el piso del palacio, conjurados de la nada. Las aguas vírgenes se transformaron en nubes de niebla blanca al tocar las llamas, deteniendo su feroz avance. Incluso la lujosa alfombra cobró vida, acurrucándose protectoramente alrededor del Rin, el rey y la reina, protegiéndolos del vapor hirviendo. El viejo rey abrió los ojos, viendo al joven envuelto en una túnica ornamentada. Solo entonces se dio cuenta de lo que había sucedido. Fue un alivio que Lord Rine, el mago altamente calificado, estuviera aquí. ¡Increíble! Incluso el dragón negro parecía sorprendido por la exhibición de Rine. El niño de pelo plateado, antes de que se viera demasiado joven, solo unos 11 o 12 años. Durante el banquete, la bruja negra había oído que este niño sentado al lado del rey era un mago. Pero debido a su apariencia juvenil, ella no lo había tomado en serio. ¿Quién hubiera pensado, viejo? Tenías un as bajo la manga. Su asesor de la corte resulta ser un mago tan capaz. El dragón negro se burló. Rine aprovechó el breve momento de distracción del asombro del dragón y aplaudió ligeramente. Aplaudir. Aplaudir. Mesas, sillas, platos, cuchillos, tenedores, estatuas, cada objeto en el gran salón de repente cobró vida, lanzándose sobre algunos corriendo, otros volando antes de pulular hacia el dragón negro, dando vida. Este fue un hechizo que Rine había dominado después de ayudar al rey y a la reina a cumplir su deseo de tener un hijo. Mientras los soldados y las 12 brujas buenas habían estado luchando contra el dragón negro maleficente en su estado transformado, Rine había estado lanzando silenciosamente este hechizo. Imbuyó los objetos sin vida en el pasillo con vitalidad, creando un ejército de objetos vivos animados, listos para la acción en el momento justo. El hechizo había drenado la mayor parte de la energía mágica del Rin, pero valió la pena. Una horda de objetos animados se puso en movimiento, pululando el dragón negro. Las estatuas masivas dibujaron espadas gigantes y la cortaron, mientras que los cuchillos y tenedores de plata buscaron desesperadamente perforar los huecos entre sus escamas de obsidiana. Mientras los objetos animados luchaban, Rine levantó las manos de nuevo. Pura luz blanca fluía de sus palmas, extendiéndose por el gran salón y fluyendo hacia los soldados y brujas heridos, curando sus heridas. Magia curativa. Los soldados, que habían estado huyendo en pánico, y los nobles desaliñados escondidos debajo de las mesas, que ahora habían huido, recuperaron su compostura y espíritu. El señor Rin, el sabio del reino, ha lanzado su magia. Lord Rine ha retenido a la vil bruja negra. Mi pierna sé que no. ¿Cómo está de vuelta? Gracias, Lord Rine. Ahora es nuestra oportunidad, luchemos juntos. Aprovechando este breve respiro, las 12 brujas buenas desataron todo su poder, gastando toda su magia restante. Unieron fuerzas con los soldados para enfrentar al temible dragón negro. ¡Qué molesto!, gruñó el dragón negro, agitando sus alas. Aunque los ataques de los objetos animados, soldados y brujas no habían infligido un daño significativo, la gran cantidad de oponentes le dificultó mantenerse al día. Hace momentos, había desatado una poderosa maldición capaz de afectar a todo el reino. Incluso con un retraso de 15 años incorporado en el hechizo, había drenado la mayor parte de su energía mágica. Ahora, con su fuerza restante disminuyendo, aplastar este enjambre de hormigas estaba demostrando no ser una hazaña fácil. Además, ¿quién podría decir con certeza que este joven mago desconocido no estaba reteniendo alguna carta de triunfo? Si el sabio del reino todavía tenía algunas reservas de poder, continuar esta pelea podría dejarla lesionado, o obligarla a revelar su carta final. No importa. La maldición ya fue lanzada. ¿Por qué desperdiciar energía en una pelea? Con un rugido furioso, el dragón negro agitó sus alas poderosamente, barriendo los objetos animados a su alrededor. ¡Bum! Se estrelló contra el techo del palacio, dispersando polvo y escombros, y se elevó hacia el cielo estrellado. La risa de la bruja negra resonó a través de la noche ilimitada. La maldición ha sido sellada. No hay escape. Mañana dejaré atrás este reino moribundo. Adiós, su majestad, y que perezca junto con su preciosa princesa. El viejo rey se derrumbó de rodillas, mirando el agujero abierto en el techo del palacio y el polvo que se asentaba.
Observó cómo el dragón negro desaparecía en las profundidades del cielo nocturno, y una ola de impotencia y desesperación surgió en su corazón. A su alrededor, dignatarios extranjeros de varios reinos se apresuraron a huir. Muchos de ellos planearon advertir a sus naciones de origen para evitar esta tierra maldita a toda costa. La alegría anterior de la celebración, las linternas escarlatas, las canciones jubilosas, la fiesta fragante y los vinos finos ahora se sentía como un sueño fugaz, fácilmente destrozado. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado a esto? El viejo rey se arrodilló en el suelo, clamando a los cielos. La cara del anciano gobernante estaba pálida, grabada con desesperación. En la cuna, la pequeña princesa se agitó de su sueño, despertada por la conmoción. Miró a su alrededor confundida, sin darse cuenta de la calamidad que se había desarrollado. La princesa recién nacida no tenía idea de la maldición que ahora pesaba sobre ella. Ella no sentía miedo. Tampoco lloró ella. Luego, para asombro del rey, la reina y el Rin fueron testigos de una escena inolvidable, inocente y ajena. La joven Aurora agitó sus pequeñas manos hacia el enorme agujero en el techo del palacio. Su mirada se extendía hacia las brillantes estrellas más allá. La bella durmiente envuelta se rió, su risa resonó suavemente bajo el vasto cielo lleno de estrellas. Capítulo 12. La última oportunidad de los Rine para bendecir. El Rin, ahora sucio de tierra, desempolvó su capa y lentamente pisó detrás del rey. Aunque había escuchado esta historia innumerables veces, experimentarla de primera mano, presenciar las alegrías y las penas de todos los involucrados, trajo un tipo diferente de melancolía a su corazón. En comparación con la versión más conocida de Bella Durmiente, la maldición colocada por la bruja negra aquí era mucho más cruel. No solo tomaría la vida de la pequeña princesa, sino que también condenaría a todo el reino a la destrucción. El uso pinchando el dedo de la pequeña princesa, lo que llevó a su trágica muerte, fue simplemente el presagio del cumplimiento de la maldición, un preludio de la gran catástrofe. En retrospectiva, una maldición tan devastadora parecía más adecuada para su propósito. Según la historia original, la bruja número 12 usó su bendición final para debilitar la maldición, cambiando la muerte en sueño. Incluso después de que la maldición se debilitó, cuando la pequeña princesa pinchó su dedo en el uso, su poder aún sumió a todo el reino en el sueño. El reino, cubierto de espinas maliciosas, zarzas y vides, se convirtió en una tierra maldita que ningún viajero se atrevió a acercarse. Solo 100 años después, el príncipe destinado cortó las espinas, entró en el reino maldito y rompió el hechizo con un beso para la bella durmiente. Si una maldición debilitada pudiera hacer dormir a todo un reino durante 100 años, entonces la fuerza total de la maldición original, sin duda, aniquilaría a todo el reino. ¿Es este el poder de la magia? Un poderoso mago puede, por capricho, avergonzar a los monarcas y colapsar reinos poderosos. Algún día ejerceré un poder tan inmenso también. Los pensamientos del Rin eran pesados. Había hecho todo lo que estaba en su poder hace unos momentos, pero no había representado una amenaza real para la bruja negra. Incluso cuando intentaba lanzar hechizos sobre el dragón negro, sus esfuerzos habían sido completamente ineficaces. Y fue entonces cuando la bruja negra, maléfica, estaba casi agotada de magia después de desatar su abrumadora maldición. Si hubiera estado en su apogeo, eliminarlos a todos podría haberla tomado solo unos segundos. La bruja negra maléfica estaba mucho más allá de las capacidades actuales de Rine. No sabía cuánto tiempo había vivido, pero la brecha entre ellos ciertamente no era una que ayudara a 2 o 3 hijos del destino podría cerrar. Rine suspiró en voz baja. El viejo rey parecía envejecer 10 años en un instante. Su rostro era ceniciento y carente de cualquier color. Se obligó a ponerse de pie, volviéndose hacia las 12 brujas que ahora parecían igual de maltratadas. Su voz temblaba de desesperación. Salva a mi hija y a este reino. Hay tantos de ustedes, y todos ustedes son brujas poderosas. Debe haber algo que puedas hacer. Debes ser capaz de romper esta maldición, ¿verdad? Las 12 brujas intercambiaron miradas indefensas, sin saber qué decir. El poder de la bruja negra es demasiado fuerte. Su maldición está más allá de lo que podemos romper. Una bruja tartamudeó, su voz se volvió más tranquila hasta que se desvaneció en silencio. Silencio. Un silencio mortal colgaba sobre el palacio en ruinas, lleno de polvo y escombros. Ni el gobernante de la nación ni las poderosas brujas pudieron encontrar el coraje para levantar la cabeza o pronunciar una palabra. De repente, el hada violeta, líder de las 12 brujas, rompió el silencio. No, todavía hay esperanza. Hay una cosa más que podemos probar.
El hada violeta se volvió hacia el mago de pelo plateado con una capa blanca prístina, cuya apariencia parecía demasiado joven. Todavía tenemos a Lorrine. El sabio del reino, mago de la corte Lorrine aún no le ha dado a la pequeña princesa su bendición. El rey parecía confundido, como si no hubiera entendido sus palabras. En un momento como este, ¿por qué estaban hablando de bendiciones? La princesa Aurora ni siquiera viviría más allá de los 15 años. Pero el hada violeta se emocionó más mientras hablaba. La maldición está ligada a la princesa Aurora. Cuando ella pincha su dedo en el uso y pierde su vida, pondrá en marcha el desastre del reino. Podemos hacer que Lorrine bendiga a la pequeña princesa y contrarreste la magia de la maldición. Las otras 11 brujas se congelaron al escuchar sus palabras, sus miradas de repente se llenaron de esperanza. Entendieron el poder milagroso de las bendiciones mucho mejor que el rey. Por supuesto, esa es una opción. Casi me olvido, Lorrine es un mago notable también. Nosotros 12 ya hemos otorgado nuestras bendiciones, pero Lorrine aún no. La atmósfera desesperada se levantó ligeramente. Las expresiones una vez desesperadas en los rostros de las brujas y el rey comenzaron a mostrar destellos de optimismo. Todos los ojos se volvieron hacia el Rin. Los ojos del viejo rey brillaban intensamente, como si hubiera encontrado un salvavidas. Apresuradamente le preguntó al hada violeta. Entonces, si Lorrine le da a la princesa Aurora una bendición para romper la maldición de la bruja negra desaparecerá, ¿verdad? Al mismo tiempo, fijó su mirada atentamente en Rine, que estaba cerca, profundamente pensado. La pequeña figura del niño, apoyada contra la pared, proyectó una larga sombra bajo la luz parpadeante. Hace solo unos minutos, este niño aparentemente delicado había cambiado el rumbo y salvado a todos. Ahora, una vez más, se había convertido en su última esperanza. El hada violeta sacudió la cabeza con pesar. Desafortunadamente, Su Majestad. Incluso el poder de las bendiciones no puede eliminar por completo la formidable maldición de la bruja negra. Cada maldición poderosa tiene un método específico de ser levantada. Este solo puede romperse matando a la bruja negra. Y ninguno de nosotros tiene la fuerza para desafiar el poder de Maléfica. La cara del viejo rey cayó, la desesperación una vez más superando sus rasgos envejecidos. El hada violeta agregó rápidamente. Pero la bendición de Lorrine puede debilitar la maldición. Si podemos modificar algunos de los términos de la maldición, podríamos convertir el inevitable desastre en una crisis que podríamos resolver. Después de un largo silencio, Rine finalmente habló. Sí. Todavía tengo una oportunidad de darle una bendición a la princesa. Hermoso, ¿qué clase de bendición crees que debería otorgar para contrarrestar esta oscura maldición? Capítulo 13. El profeta conocedor del futuro. El hada violeta bajó ligeramente la cabeza, perdida en breve contemplación. ¿Qué tipo de bendición sería más efectiva para contrarrestar la maldición de la bruja negra en este momento? Antes de que ella pudiera expresar sus pensamientos, el joven mago de repente imitó su tono, adoptando una manera solemne como él declaró. Princesa Aurora, incluso si te pincha el uso, no morirás, sino que caerás en un sueño profundo. La gente del reino también caerá en sueño en lugar de perecer. Un beso de alguien que realmente te ama te despertará y romperá la maldición. El niño de pelo plateado se volvió hacia la hada violeta, con su expresión tranquila, y preguntó, ¿es esta la bendición que estabas a punto de sugerirme? Sí, eso es exactamente. El hada violeta tartamudeó, sorprendido. Ella lo miró con confusión. ¿Qué? ¿Cómo sabías lo que iba a decir? Ni siquiera había dicho nada todavía. Espera, eso no está bien, ni siquiera había terminado de pensar en eso, ¿y ya lo descubriste? El hada violeta no pudo encontrar fallas en la bendición propuesta por Lorrine. Era exactamente lo que se le hubiera ocurrido después de una cuidadosa deliberación. Ella no dudaba que si ella estaba en la posición de Rin, esta sería la bendición que ella elegiría dar. Sin embargo, como una bruja bien aprendida, Violet Fairy sabía que algunos magos se especializaban en lectura mental y magia de profecía, por lo que no se detenía demasiado en ello. Quizás Lorrine también tenga habilidades en esta área, ella pensó. Se inclinó profundamente ante el Rin, su voz sincera y llena de emoción. Señor Rin, por favor usa las palabras exactas que acabas de hablar y otorga tu bendición a la princesa Aurora. Como bruja de buen corazón, ella, como el rey, no quería ver cumplida la maldición. Además, la hada violeta misma era parte del reino, ella también era un objetivo de la maldición. La bruja negra, como la que lanzó la maldición, probablemente no se vería afectada después de abandonar el reino. Pero el hada violeta temía que para las 12 brujas y el resto de los residentes del reino, incluso oírse podría no ayudar.
La maldición podría seguirlos sin descanso, sin escatimar a nadie. Al mismo tiempo, el viejo rey parecía encontrar una nueva fuerza. Eso es correcto. Además de la bendición del señor Rin, yo, como gobernante de este reino, haré todo lo posible para evitar que se cumplan las condiciones de la maldición. Consultaré cada uso en el reino y prohibiré que la princesa abandone el palacio. Mi hija nunca entrará en contacto con un uso. Si no hay usillos, la princesa Aurora no puede ser pinchada por uno. La maldición de la bruja negra nunca sucederá. Rin resumido con calma. Entonces, su plan es este. Primero le daré a la princesa Aurora la bendición que acabamos de discutir, transformando el efecto de la maldición de muerte a dormir. Entonces, su majestad confiscará todos los usos en el reino, abordando la maldición en su raíz. Con esta doble salvaguardia, podemos luchar contra la maldición. ¿Es eso correcto? El viejo rey, la reina aún sacudida y las 12 brujas asintieron de acuerdo. Esto parecía el mejor, y de hecho el único guay para contrarrestar la maldición. Seguramente, no hay mejor bendición para dar, ¿verdad? Rin suspiró suavemente, pero en lugar de comenzar inmediatamente la bendición, se volvió y se inclinó ante el rey. Su majestad, antes de otorgar la bendición, ¿le gustaría que hiciera una profecía sobre el futuro? ¿Te gustaría que revelara lo que nos espera si intentamos contrarrestar la maldición de esta manera? Al escuchar las palabras de Rin, la reina de repente recordó la primera vez que conoció a este joven mago y la profecía precisa que había hecho. Casi me olvido, nuestro mago de la corte, Lord Rine, también es un profeta que puede ver el futuro. Exclamó con deleite, recurriendo a las brujas para compartir esta revelación. Las brujas y el rey intercambiaron miradas antes de volverse al Rin. Por supuesto, Lord Rine, por favor haga una profecía, instaron. El hada violeta, sin embargo, no estaba particularmente impresionado por la idea de la profecía. Como líder de las brujas, estaba familiarizada con las técnicas de adivinación y profecía. A diferencia de la gente común como el rey y la reina, ella entendió que la mayoría de las profecías eran vagas y crípticas, a menudo más engañosas que útiles. Rine asintió ligeramente, ocultando la sonrisa en su corazón. Del rey y la reina, podía sentir un intenso deseo, un ardiente deseo de saber lo que sostenía el futuro. Él había dirigido deliberadamente la conversación para que le solicitaran esta profecía, creando la oportunidad perfecta para cumplir su deseo y absorber la energía de deseo resultante. Permítame separar el velo del destino y vislumbrar la verdad del futuro. Mientras el joven mago cantaba, su cuerpo comenzó a levitar ligeramente. Las mangas anchas de su túnica revoloteaban, aunque no había viento, y su barbilla se levantaba cuando sus ojos plateados brillaban con una luz etérea. Esto se ve increíble, nunca antes había visto magia como esta, pensó el hada violeta, su curiosidad despertó. Unos segundos más tarde, el niño descendió lentamente, el brillo plateado en sus ojos se desvaneció. Su majestad, he traspasado el velo del destino y he visto la imagen del futuro. Permíteme revelártelo. Capítulo 14. El futuro en el espejo. Rine pasó su palma clara por el espejo plateado, causando que las ondas se extendieran hacia afuera. El rey y la reina y las 12 brujas se inclinaron para ver la imagen formándose gradualmente dentro del espejo. Las brujas, incluso el muy bien informado hada violeta, se sorprendieron visiblemente por la vista. El espejo mostraba directamente escenas del futuro. Por lo general, las profecías y las adivinaciones rara vez logran este nivel de claridad. Al realizar adivinaciones, la mayoría de los magos preferían hablar en acertijos, siendo lo más vagos y místicos posible para mantener su reputación intacta. Por supuesto, el propio Rin sabía que el futuro que se mostraba en el espejo se basaba principalmente en su conocimiento como transmigrador de cómo se desarrollaría esta historia. Solo complementó este entendimiento con una pequeña cantidad de magia para completar detalles razonables. En cuanto al hechizo que hizo que sus ojos brillaran plateados. Su único propósito era crear efectos visuales. Mostrar escenas de esta manera podría ser inaudito para los magos de este mundo, pero para Rine, que había estado expuesto a películas del siglo XXI, era un concepto trivial. El espejo se mostraba escena tras escena, casi como una película. El viejo rey emitió un decreto para confiscar todos los usos en el reino y los destruyó. Esto llevó al descontento generalizado entre la gente, pero nada podría cambiar la resolución del rey. Soldados blindados irrumpieron en hogares, empujando a las mujeres que todavía tejían sus telares, empujando a un lado a sus hijos que intentaron resistirse y agarrando el único uso de la familia en medio de gritos y lágrimas. Para asegurarse de que ningún uso escapara
cara a la confiscación, el rey encerró a la pequeña princesa Aurora en un pequeño palacio, prohibiéndole dar un solo paso afuera. A medida que pasaba el tiempo, la pequeña princesa crecía día a día, y todas las bendiciones que le otorgaban las brujas se concretaban. Ella era inteligente y hermosa, gentil y elegante, amada por todos los que la conocieron. Su brillantez era inigualable, y tenía una habilidad asombrosa para memorizar cualquier cosa después de leerla una vez. Sin embargo, esta princesa Aurora, que encarnaba todas las virtudes del mundo, nunca pudo pisar la hierba al aire libre o perseguir mariposas en una alegría juguetona. Desde el momento en que pudo recordar, su vida había sido confinada a una lujosa prisión. Todo su mundo estaba atado por magníficos pilares de mármol y deslumbrantes candelabros de cristal. El camino desde su tocador hasta el gran salón era la extensión de su universo. En el espejo, la adolescente princesa Aurora apareció con un cabello fluido y fundido como el oro, brillantes ojos verde esmeralda y una belleza incomparable. La reina tembló de emoción, cubriéndose instintivamente la boca mientras las lágrimas brotaban en sus ojos. Rime se conmovió por su reacción, aunque no tenía forma de conocer la apariencia exacta de Aurora a medida que crecía. Sin embargo, innumerables obras han representado los libros de belleza para dormir adultos, películas de Disney y animaciones. La apariencia de la princesa en el espejo era un compuesto de estas representaciones, aún más mejoradas y refinadas, con detalles ajustados en función de los rasgos actuales del bebé Aurora bendecido por las brujas. Rine había borrado intencionalmente la imagen del espejo y había retirado la perspectiva más atrás, asegurando que nadie pudiera examinar los detalles finos de las características de Aurora. Incluso si la apariencia real de Aurora como adulto difería ligeramente de esta representación, eso no sería un problema. Después de todo, pasaron más de 10 años en el futuro. Nadie recordaría una imagen ligeramente borrosa lo suficientemente bien como para compararla con la cosa real. Además, una vez que otorgó esa bendición, la dirección de la historia de la Bella Durmiente cambiaría por completo. El comportamiento y la imagen de Aurora sufrirían una transformación dramática. ¿Tengo una habilidad especial para ser un profeta estafador? Seguro que sé cómo engañar a la gente, Rime se rió entre dientes. En el espejo, la joven se quedó aturdida, mirando repetidamente a las personas que iban y venían por las puertas, escuchando la risa de un mundo fuera de su alcance. Sus ojos estaban llenos de impotencia y profundidad, como si fuera una observadora de otro mundo. Pero Aurora no se quejó. Ella entendió la maldición, sus causas y el peso del destino del reino descansando sobre sus hombros. Ella aceptó la decisión de su padre y entendió claramente que la puerta era un límite que nunca debe cruzar. Viendo a otro grupo de personas salir por las puertas, dirigiéndose a un mundo en el que nunca podría entrar y desapareciendo más allá de su vista, la pequeña princesa suspiró suavemente, sonrió débilmente y regresó a su habitación. Fuera del espejo, las 12 brujas, junto con el rey y la reina, vieron esta escena. La débil sonrisa de la princesa Aurora, teñida de impotencia. Junto con la impresionante belleza de la pequeña princesa, esta vista agitó incluso los corazones más endurecidos. Algunas de las brujas y la reina llevaban expresiones tristes. Una niña dotada de una salud perfecta, capaz de correr libremente, con un recuerdo asombroso, universalmente amada y llena de gracia, fue confinada permanentemente durante la flor de su vida, año tras año, sin fin. La reina, que amaba profundamente a su hija, ya estaba llorando. Al ver el dolor de su esposa, la expresión del rey se oscureció ligeramente, pero su resolución se mantuvo firme. No estés triste. En comparación con el final catastrófico que esta maldición podría traer, el precio que Aurora está pagando es trivial. La condición para desencadenar la maldición es que Aurora sea pinchada por un uso, después de lo cual el reino enfrentaría un desastre. Nuestras acciones están destinadas a evitar que la maldición se haga realidad, para proteger a nuestra hija y a todos los demás. Esto no es más que un pequeño innecesario sacrificio. La reina asintió. Ella entendió la imagen más grande. Simplemente había sido momentáneamente influenciada por la radiante imagen de su hija en el espejo y sintió una punzada de culpa materna. Sí, si eso significaba evitar que la maldición de la bruja negra se cumpliera, vale la pena pagar cualquier precio. Capítulo 15. La inevitable maldición. Las escenas en el espejo continuaron desarrollándose. El pasatiempo favorito de la pequeña princesa Aurora era escuchar historias sobre el mundo exterior antes de acostarse.
Rine, el experto Courmage y otros eruditos hojearían libros y le contarían estos cuentos. Cada noche, después de que el cuento de la hora de acostarse terminara y las luces se extinguieran, la princesa miraba a través de la ventana el brillante cielo estrellado más allá. Caerse por una madriguera de conejo realmente conduciría a un país de las maravillas oculto. ¿Había sirenas en las profundidades del océano? ¿Y el castillo del gigante sobre las nubes era simplemente una leyenda, o podría ser real? Padre, madre, una vez que pase mi cumpleaños número 15, la maldición se levantará, y finalmente podré explorar el mundo exterior, ¿verdad? Los ojos de la niña, parecidos a joyas, brillaban de esperanza mientras yacía sobre su almohada. Esta era la promesa que le habían dado desde que podía recordar. Mañana es mi cumpleaños. La voz de Aurora estaba llena de emoción desenfrenada. Era el día que había estado esperando toda su vida, a través de miles de días y noches. Padre, madre, sí Rine, gracias. Después de mañana, una vez que la maldición se rompe. Quiero salir y ver todo. Hay tantas cosas que quiero ver, tantos lugares que quiero visitar. Quiero averiguar si las cosas escritas en los libros son ciertas. El espejo se congeló en la imagen de la sonrisa radiante de Aurora, llena de esperanza ilimitada para el futuro. La escena luego hizo la transición a la siguiente. Aurora estaba celebrando su cumpleaños número 15. El viejo rey, viendo cómo se desarrollaba la celebración, sintió un peso levantado de sus hombros. Parecía que sus precauciones habían funcionado después de todo. Al confiscar todos los usos en el reino y confinar a la princesa, creía que había eliminado cualquier posibilidad de que Aurora entrara en contacto con un uso, evitando así que la profecía se hiciera realidad. Aunque he confinado a mi hija durante más de una década, y aunque apoderarse de los usos del reino causó insatisfacción pública, todo valió la pena. La barba blanca del anciano monarca tembló mientras hablaba. Al ver la exuberancia del rey, Rine suspiró suavemente, una ola de emoción sobre él. El viejo rey todavía era demasiado ingenuo. ¿Cuándo se había evitado una profecía tan fácilmente? En innumerables mitos y cuentos de hadas, cualquier intento de resistir una profecía a través del esfuerzo humano solo termina facilitando su cumplimiento. Su Majestad. En contraste con el alivio del rey, las expresiones de las brujas estaban lejos de ser relajadas. Como practicantes de la verdadera magia, podían sentir una premonición débil pero siniestra. En el momento siguiente, la imagen en el espejo cambió abruptamente. Después de que la celebración del cumpleaños había terminado y antes del peaje final de la medianoche, Aurora todavía estaba observando la última media hora de la prohibición. Ella vagó por el palacio, caminando sin rumbo por las mismas habitaciones que había visto cientos de miles de veces desde su nacimiento. Finalmente, llegó a una antigua torre. Dentro de la torre había una estrecha escalera que conducía a una puerta. Incrustado en la puerta había una llave dorada. ¡Qué extraño! No creo que haya estado aquí antes, murmuró Aurora, la curiosidad iluminando sus características. Giró la llave dorada y la puerta se abrió sin esfuerzo. En el interior, una anciana se sentó ocupada girando hilo. Aurora, que nunca había visto una rueda giratoria antes, preguntó confundida. «Hola. Abuela, ¿qué haces aquí?» «Hilo giratorio», respondió la anciana simplemente. «Esta pequeña cosa que gira, se ve tan divertida. ¿Puedo echar un vistazo más de cerca?» La curiosidad de Aurora la superó, y dio un paso adelante, alcanzando el uso. Fuera del espejo, la reina dejó escapar un grito penetrante, su mano disparando para cubrir el espejo plateado en las manos del Rin. «No, no. Hija, no te acerques a esa cosa». El viejo rey se puso pálido, su expresión era de completo shock. «Espera. No». Pero, ¿cómo podría Aurora dentro del espejo escuchar las voces de sus padres fuera de él? Mientras el rey y la reina observaban con desesperación y terror, Aurora tocó el uso, pinchándose el dedo al instante. La bendición ningún arma artificial o natural puede dañar a Aurora fue, por supuesto, ineficaz contra un uso, que no fue clasificado como un arma. En el siguiente segundo, la niña de cabello dorado se derrumbó en el suelo, inconsciente. La maldición se había cumplido. Sin embargo, la bendición que Rine le había otorgado una vez también entró en vigencia, la princesa no murió, sino que cayó en un sueño profundo y sin sueños. En este momento, el rey y la reina se precipitaron al pasillo. En el instante en que entraron, también sucumbieron al sueño. Los caballos en los establos, los perros en el patio, las palomas en los tejados, e incluso las moscas en las paredes, todos ellos cayeron en el sueño. Incluso las llamas en el hogar dejaron de arder, como si también se hubieran ido a dormir. El chisporroteo de carne asada se quedó en silencio. Todo dejó de moverse.
Todo se hundió en un sueño profundo e ininterrumpido. La maldición del sueño cubrió todo el reino, enviando a cada residente a un descanso eterno. No mucho después, zarzas espinosas comenzaron a crecer en toda la tierra del reino. Año tras año, estas plantas silvestres se hicieron más altas y densas, formando finalmente un muro impenetrable que oscureció el palacio por completo. Incluso los tejados y las chimeneas desaparecieron debajo de la masa verde y enredada. Pasaron 10 años. 20 años pasaron 50 años. Una leyenda comenzó a extenderse sobre el reino maldito, contando la historia de una hermosa princesa que yacía dormida dentro de él. Y a partir de entonces, muchos príncipes vinieron a explorar. Intentaron abrirse paso a través de la espinosa barrera para llegar al palacio, pero ninguno tuvo éxito. Cada héroe que pisó esta tierra maldita fue atrapado por las zarzas o tropezado por la maleza. Era como si innumerables manos se acercaran para agarrarlos, atrapándolos dentro hasta que finalmente encontraron su fin en agonía. Fuera del espejo, el viejo rey miró a su reino, ahora gobernado por espinas y zarzas, una tierra maldita que nadie se atrevió a pisar. Su cuerpo temblaba, débil e impotente. ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos detener la maldición? ¿Por qué apareció una escalera y una habitación que nunca existió dentro de mi palacio? ¿Por qué una anciana con una rueca apareció de la nada? Nada de eso tenía sentido. El monarca, que una vez había gobernado su reino con fuerza y sabiduría, ahora se derrumbó en la desesperación. Rugió incontrolablemente, sus gritos amortiguados por sus manos, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Era como si realmente hubiera vivido durante décadas. Como si todos los desastres ya hubieran ocurrido. Capítulo 16. El guerrero de leyenda helada violeta acarició suavemente el hombro del rey, ofreciendo comodidad. No, su majestad, esto no es su culpa. Una maldición destinada es como una profecía, no importa cuánto esfuerzo se gaste, el final es a menudo difícil de cambiar. Al ver que el rey había perdido la voluntad de seguir viendo las imágenes en el espejo, Rine pasó ligeramente su pequeña mano por su superficie, borrando las visiones. En cuanto al futuro lejano, incluso el propio Rin no podía estar seguro. Si los eventos se desarrollaron de acuerdo con la versión más popular de Bella Durmiente, 100 años después de que la princesa cayera en sueño, un apuesto príncipe cortaría las zarzas, besaría a la princesa y rompería la maldición. Pero incluso Rine no estaba seguro de si la historia de este mundo seguiría un final tan feliz. Después de todo, había muchas variaciones de cuentos de hadas. Por ejemplo, en la versión más primitiva de la Bella Durmiente, Sol, Luna y Talía, la historia dio un giro mucho más oscuro, que involucraba asalto y canibalismo, pero no es exactamente adecuada para niños. El que despertó a la princesa no era un príncipe, sino un rey vecino que era, para decirlo sin rodeos, un violador. Cuando Rine se retractó del espejo, sintió claramente que una oleada de poder de deseo infundía su alma, haciendo que su poder mágico aumentara una vez más. Al aprovechar su previsión como transmigrador, había cumplido con éxito el deseo del rey y la reina de ver el futuro. Incluso si ese futuro fuera sombrío. Después de cumplir este deseo, el Rin también ganó una astilla de poder profético genuino. Con esta nueva habilidad, podía vislumbrar vagamente eventos distantes o escenas futuras, aunque la información era confusa y requería un medio de aclaración adecuado. Rine había notado durante mucho tiempo, cuando proporcionaba atención médica gratuita, que cumplir repetidamente los deseos de la misma persona reducía significativamente la efectividad. Solo los primeros 1 o 2 deseos dieron resultados sustanciales. Ahora que había cumplido los deseos del rey y la reina 2 veces, se dio cuenta de que era hora de encontrar a otros niños del destino. La reina, viendo al joven mago guardar silenciosamente el espejo plateado, ya estaba sollozando incontrolablemente. Señor Rin, ¿es este realmente nuestro destino? No importa lo que hagamos, ¿no hay forma de romper la maldición o evitar que venga este desastre? Para asombro de todos los presentes, Rine sacudió la cabeza. No. De acuerdo con los principios de la magia, cada maldición tiene un método para romperla. De lo contrario, nunca podría haberse establecido en primer lugar. Cuando la bruja negra maléfica lanzó la maldición, también debe haber incorporado las condiciones para levantarla. Mientras cumplamos con esas condiciones, podemos romper la maldición. No necesitamos esperar el 15 cumpleaños de la princesa Aurora. Las 12 brujas, así como el rey y la reina, se callaron. Todos sabían el método para levantar completamente la maldición de la pequeña princesa. Matar a la bruja negra rompería la maldición. Pero la magia de Maléfica es demasiado poderosa, ella no es alguien a quien podamos derrotar.
El viejo rey gritó desesperado. Luego hubo un destello de esperanza brillando en su mente, y preguntó tentativamente: «Señor Rin, ¿estás sugiriendo que puedes derrotar a Maléfica?» ¿Podría ser que Rin había escondido alguna carta de triunfo durante su batalla anterior? ¿Tenía la confianza suficiente para proponer tal sugerencia? Rin sonrió débilmente y respondió con certeza: «No puedo». El joven mago continuó: «Esta noche, nos enfrentamos a Maléfica inmediatamente después de que ella lanzó su poderosa maldición. Si la desafiamos de nuevo en el futuro, ella solo se volverá más fuerte y aún más invencible». La boca del viejo rey se contrajo y su rostro se oscureció. Si Maléfica ya era tan poderosa que era casi invencible, entonces ¿cuál era el punto de decir todo esto? ¿Quién podría matarla? El rey sabía que Maléfica era más fuerte que las otras 12 brujas, pero no se había dado cuenta de que la brecha entre ellas era tan vasta como el cielo y la tierra. Las 12 brujas llevaban expresiones igualmente sombrías. La batalla con Maléfica, cuando se transformó en un enorme dragón negro, había dejado una impresión indeleble en ellos. A pesar de que todos eran lanzadores de hechizos capaces de doblar la naturaleza y remodelar la realidad, la diferencia en sus habilidades era completamente desesperada. Incluso si todo el ejército real se reuniera para enfrentar a un ser tan monstruoso, la moral se derrumbaría en un instante. Los números solos nunca podrían derrotar a un dragón. Su Majestad. Rin examinó las caras solemnes y abatidas de la multitud reunida. Luego, con un barrido de sus túnicas de color platino, se inclinó suavemente ante el rey y dijo: «Solo con mi poder, e incluso con los soldados del reino, no podemos derrotar al dragón negro en el que se ha convertido Maléfica. Pero un guerrero bendecido con dones extraordinarios puede». A través de su estudio del libro de conjuros, Rin había obtenido profundas ideas sobre las fuerzas sobrenaturales de este mundo. No solo los magos podrían manejar hechizos maravillosos, sino que los grandes guerreros también podrían entrenar sus cuerpos para superar los límites de cualquier humano de la tierra. Rin levantó la voz: «Su Majestad, conozco a un guerrero así, alguien que es más valiente que cualquier caballero a su servicio, y mucho más inteligente». Este guerrero estaba bañado en magia poderosa desde el momento del nacimiento, dotado de una fuerza extraordinaria, impermeable a las cuchillas y flechas, y competente en todas las formas de esgrima. Dominan todas las armas, armaduras y escudos conocidos por la humanidad, e incluso pueden poseer un toque de conocimiento mágico. Cuando este guerrero saca su espada, solo los dioses mismos podrían rivalizar con su habilidad. Cuando tiran de su cuerda de arco, sus flechas pueden perforar objetivos en medio reino. Cuando este guerrero monta un noble corcel en la batalla, incluso los ejércitos dispersos cederán a su carisma y obedecerán sus órdenes. Cuando cantan un himno de batalla en medio de un ejército roto y derrotado, incluso las tropas más desorganizadas se reunirán, se reagruparán y sacrificarán voluntariamente sus vidas en su nombre. Creo que un guerrero así podría llevar al ejército de su Majestad a matar a la bruja negra y romper la maldición en su raíz». La voz de Rin sonó con convicción mientras pintaba la imagen de un héroe sin igual. Capítulo 17. La bendición. Después de escuchar las palabras de Rin, el rey y la reina quedaron completamente aturdidos. Las 12 brujas estaban igualmente desconcertadas. Especialmente Violet Fairy, el líder de las 12 brujas, que estaba visiblemente conmocionado. ¿Este mago de aspecto joven conocía a un guerrero tan poderoso? Recordando cómo Rin había demostrado previamente magia mucho más allá de la suya, Violet Fairy comenzó a sospechar que el niño antes que ellos podrían no ser tan joven como él apareció. ¿Podría ser un mago antiguo, de cientos de años, fingiendo ser joven? «Señor Rin, ¿es verdad lo que dijiste? ¿Conoces a un guerrero tan increíble? ¿Por qué no lo dijiste antes?» Los ojos del viejo rey se ensancharon con incredulidad. El anciano, ahora completamente desprovisto de su autoridad real, agarró esta línea de vida final. Agarró la túnica de Rin y lo interrogó ansiosamente. «Por favor dime, Lord Rin, ¿dónde está este guerrero? ¿En qué reino reside ahora? Quiero contratarlo, incluso si eso significa vaciar todo el tesoro real. Oh, y también puedo ofrecerle a mi hija en matrimonio, permitiéndole convertirse en el nuevo maestro del reino. Estoy dispuesto a presentarle todo el reino como un regalo, siempre y cuando pueda ayudarme a derrotar a la bruja negra y levantar la maldición». El Rin permaneció compuesto, su expresión sin cambios. Después de una breve pausa, dijo con calma: «Su Majestad, permítame confirmar esto. ¿Está realmente decidido a conocer a este guerrero y dispuesto a pagar cualquier precio, incluso convirtiéndolo en el futuro gobernante del reino?»
El viejo rey se congeló durante medio segundo en la pregunta. Entonces, el monarca, cada vez más cansado, asintió firmemente, con los ojos llenos de vacío. Si la maldición no pudiera levantarse, el reino sería destruido de todos modos. ¿De qué sirve entonces? Rin sonrió. Su Majestad, ya que ha tomado su decisión, permítame llevarlo a conocer a este guerrero. Bajo las vigilantes miradas del monarca, la reina y las brujas del reino, Rin dio pasos deliberados hacia adelante. Un paso. 2 pasos. El joven mago caminó hasta la cuna de la pequeña princesa. Después de las bendiciones de las 12 brujas, Rin extendió los brazos y otorgó a la belleza durmiente envuelta la 13ª y última bendición. Princesa Aurora, receptora de 12 veces bendiciones. Te concedo 3 regalos. El talento para la batalla, el coraje inflexible y el poder de defender la justicia. Te bendigo para convertirte en el gran guerrero que acabo de describir, para derrotar a la bruja negra maléfica, y para romper personalmente la maldición sobre ti. El Rin se volvió ligeramente. Esa es la bendición que otorgo a la princesa Aurora. Detrás de él, desde la cuna y el pañuelo, estalló una luz brillante, tan deslumbrante que nadie podía mantener los ojos abiertos. El resplandor significaba que la bendición había sido entregada. Silencio muerto. Ya fueran el rey y la reina, que eran los padres de la princesa, o las 12 brujas, todos ellos estaban congelados como si hubieran sido convertidos en piedra. No podías culparlos por su shock, nunca antes habían pensado en este sentido. Las acciones de Rin anularon por completo la mentalidad tradicional de estos personajes de cuentos de hadas. ¿Fue esta una bendición generalmente dada a una princesa? Nunca habían oído hablar de tal ejemplo. La cara del Rin seguía siendo natural, como si acabara de hacer algo completamente lógico. Fueron las reacciones aturdidas de los demás las que lo dejaron sin palabras. ¿No fue lo que hizo un curso de acción perfectamente razonable? El único recurso que les quedaba para contrarrestar potencialmente a la bruja negra fue esta última oportunidad para bendecir a Aurora. Las bendiciones, al igual que las maldiciones, tenían un poder causal y autocumplido. Si la bruja negra pudiera imponer una maldición ineludible, entonces podrían usar el mismo principio para preestablecer un resultado favorable a través de una bendición. En comparación con una bendición defensiva pasiva como la princesa no morirá, sino que solo caerá en un sueño profundo, ¿no sería 100 veces mejor declarar en la bendición: la princesa matará a la bruja negra y levantará la maldición ella misma? El rey finalmente salió de su conmoción y preguntó en una mezcla de sorpresa y duda: Señor Rin, ¿qué es esto? Rin sonrió y pacientemente explicó: Su Majestad, la futura princesa Aurora se convertirá en el guerrero perfecto que acabo de describir. Las bendiciones de las brujas ya le han otorgado a la princesa Aurora todas las cualidades positivas de la humanidad. Su Alteza Real, la princesa, ha sido bendecida con un cuerpo sano, inmune a la enfermedad y la fatiga. Esto le permitirá convertirse en la más valiente de los guerreros. Su Alteza Real ha sido bendecida con una memoria perfecta y un talento excepcional para el aprendizaje, lo que le permite dominar fácilmente la esgrima suprema e incluso la magia. Su Alteza Real ha sido bendecida con una voz que cautiva los corazones y un encanto que encanta a las masas. Debido a esto, se convertirá en una comandante capaz de inspirar a los soldados a seguirla hasta la muerte, una bandera brillante en medio de cualquier ejército. Donde ella esté presente, la moral se disparará. Mientras ella esté de pie, el ejército nunca vacilará. Además, Su Alteza lleva la bendición de ser invulnerable a las cuchillas, el fuego y el agua, convirtiéndola en la única inmune a las llamas del dragón y capaz de hundir una cuchilla en el corazón de la bestia. Y con la bendición que acabo de otorgar, la princesa Aurora sin duda se convertirá en la mejor guerrera del reino, matará a la bruja negra maléfica y levantará personalmente la maldición que la habría causado ser pinchada por un uso a la edad de 15 años. El viejo rey se quedó allí, aturdido, repitiendo en su mente los detalles del guerrero que el Rin había descrito. De hecho, cada parte coincidía perfectamente con las bendiciones que las brujas habían dado previamente a la princesa. Aunque lo encontró sorprendentemente lógico, el viejo rey no pudo evitar rugir internamente. Esto está permitido. Capítulo 18. Las 3 peticiones del sabio. Después de una serie de intercambios psicológicos y shock inicial, el viejo rey sorprendentemente comenzó a sentirse un poco aliviado. Ya se había resuelto a dar el reino a un guerrero desconocido. Ahora, al ver que se le daría a su hijo en lugar de a un extraño, ¿no fue mejor? Alejando su mirada del rey, Rin miró a las brujas, que todavía estaban congeladas en la incredulidad. ¿Qué ahora? Las bendiciones de la invulnerabilidad a las cuchillas, el fuego y el agua, ¿no eran las que estás haciendo? ¿Por qué actuar tan sorprendido?
Limpiándose la garganta, Rine continuó. Todos, la bendición que le di a la princesa Aurora hoy debe seguir siendo un secreto. Después de dejar el reino, la bruja negra maléfica aún podría monitorear el desarrollo de la maldición. Si se entera de que usamos una bendición para crear un guerrero destinado a derrotarla, ciertamente tratará de interrumpir el cumplimiento de la bendición. El poder de las bendiciones es en última instancia limitado. No podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que la profecía se cumpla a sí misma, debemos trabajar activamente para hacerla realidad. Anteriormente, durante la discusión sobre qué bendición otorgar, Rine había enviado discretamente a todos los soldados y sirvientes cercanos, asegurando que solo el rey, la reina y las brujas estuvieran al tanto de los detalles de la bendición. Rin también había considerado conceder una bendición exagerada como omnisciencia y omnipotencia. Sin embargo, las bendiciones tenían sus límites. Si ni siquiera pudieran eliminar la maldición de Maléfica, ciertamente no podrían otorgar poder superando a la bruja negra. Por lo tanto, Rine ideó una bendición personalizada que enfatizaba el talento innato y un camino predestinado. Volviendo al viejo rey, Rine dijo, para asegurar el éxito de la bendición, hay 3 tareas con las que debo molestar a su majestad. El viejo rey, a pesar de todo, era digno de ser llamado rey. Por ahora, había aceptado la absurda realidad ante él. Por favor, Lord Rine, instrúyanme. Inconscientemente, después de todo lo que había sucedido, el rey había comenzado a ver al joven mago antes que él como su única fuente de esperanza y apoyo. Por lo tanto, cuando Rin presentó sus sugerencias, el rey naturalmente sintió que debían seguirse. Rine habló lentamente. La primera tarea. Su majestad debe mantener los eventos de esta noche en secreto. No dejes que la gente del reino aprenda que esta tierra ha sido maldecida por la bruja negra y se enfrenta a la destrucción en unas pocas décadas. Si se corre la voz, todo el reino será arrojado al caos. Desde los nobles más poderosos hasta los comerciantes más ricos, todos harán todo lo posible para escapar de esta tierra maldita. La corte de su majestad estará desprovista de ministros sabios. Tu ejército no tendrá soldados valientes dispuestos a luchar. Los campos del reino ya no verán agricultores diligentes. Si eso sucede, el reino colapsará desde dentro mucho antes de que llegue la maldición. Al escuchar la advertencia de Rine, el viejo rey asintió ligeramente. De hecho, fue un riesgo importante. Pero, ¿podría la maldición realmente evitarse simplemente huyendo del reino? Si es así, entonces... Aparentemente sintiendo lo que el rey estaba reflexionando, los ojos juveniles y acuáticos de Rine se atenuaron ligeramente. Suspiró suavemente y explicó: acabo de realizar una adivinación usando su Alteza Real como un medio para determinar la naturaleza de la maldición. La maldición de Maléfica no se puede evitar, incluso huyendo del reino. Pero incluso si su majestad lo dice, es poco probable que la gente le crea. Solo lo verán como los esquemas de aquellos en el poder. Nuestro objetivo es levantar la maldición. El reino no debe colapsar bajo el peso de una maldición diferente, una llamada miedo, antes de que la maldición de la bruja entre en vigencia. Mientras Rine hablaba, algunas de las expresiones de las brujas cambiaron sutilmente. Barriendo su mirada sobre ellos, Rine continuó: la segunda tarea. Su majestad debe fingir que nunca le mostré una visión del futuro y nunca le di a la princesa Aurora esta bendición única. Proceda con sus planes originales, como confiscar usos de la población y crear la falsa impresión de que la princesa Aurora está confinada dentro del palacio. Mientras tanto, yo, junto con las 12 brujas, alejaré a su Alteza Real del palacio. Antes de que llegue el día de la maldición, la entrenaremos para que se convierta en una reina apta para gobernar el trono y en una guerrera capaz de matar al dragón. Rine luego elaboró los detalles de su plan. El rey los aceptó sin objeciones, aunque la expresión de la reina reveló un rastro de tristeza. Finalmente, el joven mago continuó: la tercera tarea es la siguiente. A continuación, llevaré a su Alteza Real, la princesa, lejos del palacio durante mucho tiempo, hasta que pueda criarla en una guerrera autosuficiente. Durante este tiempo, debo pedirle a su majestad que difunda historias sobre mí, siéntase libre de embellecerlas y exagerarlas. Antes de convertirme en un mago de la corte, usé pociones y hechizos para curar a miles de pacientes, pero la escala de mi influencia aún es insuficiente. Además, las historias sobre mí ahora deben incluir detalles aún más críticos. Estos cuentos deben enfatizar que el reino es el hogar de un mago capaz de conceder deseos. Si alguien alberga un deseo lo suficientemente fuerte y recita el legendario título, su deseo puede hacerse realidad. El título es el siguiente.
Capítulo 19. El surgimiento de la leyenda del mago. Cuando Rin hizo su petición, no solo el rey estaba perplejo, sino que incluso las 12 brujas, bien versadas en magia, no podían entender sus intenciones. ¿Estaba definiendo un título de varias partes para que otros recitaran algún tipo de ritual mágico? Sin embargo, la idea de una historia donde simplemente cantar un nombre podría hacer realidad los deseos tenía un cierto encanto místico. Por supuesto, no es problema. Señor Rin, todo será como quieras, acordó el rey sin dudarlo. Para él, esta era la más simple de las solicitudes. Rin sonrió y agradeció al rey. Esto también fue una de sus propias innovaciones en el uso de power profético, un concepto inspirado en las novelas. A diferencia de los otros magos de este mundo, poseo muchas ideas novedosas de otro mundo, de otro tiempo. A medida que cumplo más deseos y acumulo recompensas sobrenaturales, esos elementos de las obras de entretenimiento de la Tierra se pueden replicar uno por uno. Reflexionando sobre esto, Rine no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. Después de su confrontación con la bruja negra, Rine se había dado cuenta aleccionador. En comparación con los magos verdaderamente poderosos de este mundo, todavía tenía un largo camino por recorrer. Esa noche, los soldados del rey irrumpieron en la residencia del viejo artesano. Actuando por orden, trataron de arrestar al artesano engañoso y lo ahorcaron. Sin embargo, cuando irrumpieron por las puertas, descubrieron que el viejo artesano ya se había colgado de una viga. Después de enterarse de los desastrosos eventos en el banquete, el viejo artesano se había quitado la vida por culpa. El viejo artesano dejó una carta, suplicando por la misericordia del rey y del señor Rin. En su carta, les rogó que perdonaran a su familia, incluida su esposa y su hermano menor Oz, que trabajaba en el circo. Pasaron semanas desde la gran batalla dentro del Palacio Real. La versión de la historia que circulaba entre la gente común se había transformado en el siguiente relato. La infame bruja negra, Maléfica, había sido invitada a la ceremonia de bautismo de la princesa Aurora, pero de repente se enfureció en el banquete. Ella atacó a los guardias del rey, causando bajas significativas entre los soldados. Afortunadamente, el mago de la corte del reino, el sabio y el gran mago, Lord Rine, mostraron un poder extraordinario. Protegió al rey y a la reina y, junto con las 12 brujas, cambió el rumbo y repelió a Maléfica. Ahora, se rumoreaba que la bruja negra Maléfica había huido a otro reino. En cuanto al hecho crítico de que la bruja maldijo a la princesa e incluso a todo el reino, se omitió deliberadamente. El sol continuó saliendo como de costumbre, pero nadie sabía que la sombra de la muerte ya se cernía sobre todo el reino. En este periodo, una nueva leyenda fantástica comenzó a extenderse entre tabernas y fogatas. ¿Has oído la historia del mago que concede deseos? ¿Crees que es verdad? Vamos, Harry, no tienes 3 años. ¿Cómo podrían ser reales tales cuentos de hadas? Pero escuché a alguien decir que el mago de la historia es el mismo Lord Rin que trató a miles de pacientes en la región sur antes de convertirse en el sabio del reino. Tener a una persona real como inspiración para la historia no es inusual. Además, Lord Rin es ahora el venerado mago de la corte del reino. ¿Por qué se molestaría en escuchar los deseos de los plebeyos como nosotros? Las versiones de la leyenda variaban enormemente, pero todas giraban en torno a un misterioso chico mago que podía conceder deseos. Casi todas las versiones también mencionaron un título peculiar. Se dijo que un niño hambriento y desesperado una vez recitó el título e hizo un deseo. No mucho después, un pájaro de colores brillantes le trajo pan y agua. Después de que algunos de estos incidentes parecían hacerse realidad, la leyenda se extendió rápidamente, convirtiéndose en un cuento antes de acostarse para muchos niños e incluso comenzando a ganar tracción más allá de las fronteras del reino. Sin embargo, la mayoría de las personas que hicieron deseos por curiosidad no vieron milagros. Algunos dudaban de la autenticidad de la leyenda, mientras que otros creían que solo los deseos particularmente sinceros tenían una pequeña posibilidad de cumplirse. Durante este tiempo, Oz estaba en mal estado. Como operador de globos aerostáticos y mago titular del circo, estaba constantemente consumido por el miedo y la inquietud. Oz, ¿estás en algún tipo de problema? Tengo una sugerencia, ¿quieres escucharlo? Un colega en el circo trató de consolar al pálido Oz. No. Solo déjame en paz, murmuró Oz, agitándolos. Solo Oz sabía que su terror era algo que no podía compartir con los demás. Hace unos días, su hermano mayor, el artesano que había servido en la corte real durante muchos años, se había quitado la vida por culpa de fingir el plato dorado. Peor aún, según los rumores que Oz había recogido, el plato de oro falso fue lo que provocó el repentino ataque de Maléfica en la ceremonia de bautismo de la princesa.
Se acabó todo. Todo se acabó. Es porque mi hermano provocó a la bruja negra que este desastre ocurrió. Lo que es aún más aterrador es que mi hermano parecía tener la idea de cometer fraude de mi broma descuidada. Si su majestad descubre que esto está conectado conmigo, soy tan bueno como muerto. No, incluso si su majestad no se entera, aún podría desahogar su ira sobre mí. Cuanto más lo pensaba Oz, más aterrorizado se volvía. Tembló incontrolablemente, abrumado por el arrepentimiento y la desesperación. Oz, aunque no sé en qué tipo de problema estás, tengo una sugerencia: podrías intentar pedir un deseo al mago de la leyenda reciente. Dicen que solo los deseos particularmente fuertes y sinceros tienen la oportunidad de hacerse realidad. Con el estado en el que se encuentra, tal vez funcione. Reapareció el colega, que había sido enviado antes, en algún momento. Tocando la cabeza alrededor del marco de la puerta, ofreció la sugerencia: haz un deseo al mago de la leyenda. Oz se congeló, sus ojos parpadeaban con un toque de luz. Había oído hablar de la leyenda del mago que otorga deseos recientemente también. No costó nada, así que ¿por qué no intentarlo? Pero al momento siguiente, Oz descartó el pensamiento. ¡Qué broma! Se decía que el mago de la leyenda no era otro que el único sabio del reino, el asesor del rey y el mago de la corte real Lorrine. Oz había ofendido al rey, y ahora se suponía que debía buscar la ayuda del asesor del rey y el mago de la corte. ¿Qué tipo de pensamiento suicida fue ese? Si el gran mago realmente pudiera escuchar sus sinceras oraciones desde lejos, pensó Oz, entonces sería una misericordia si no enviara un rayo para matarlo. Con eso, el rayo de esperanza de Oz se extinguió, dejándolo desesperado. Su rostro se oscureció, nublado por la sombra de su desesperada situación. Como dice el refrán, lo que piensas de día, soñarás de noche. Esa noche, Oz no podía dormir tranquilo en absoluto. Soñaba con soldados que rompían su puerta, lo capturaban y lo condenaban a muerte colgando. Aterrorizado por la pesadilla, el llanto, Oz, desesperado y en pánico, decidió darle a la leyenda una última oportunidad. Repitió las palabras de la historia: sabio más allá del mundo, profeta que prevé el futuro, mago de milagros y deseos. Por favor, solo quiero vivir. Ayúdame a escapar de este reino a salvo. Mientras Dreamoz cantaba la súplica, el verdadero Oz murmuró las mismas palabras mientras dormía, lejos, en un camino lejano. Después de empacar y salir del palacio con la pequeña princesa Aurora, Rine viajaba en un carruaje lleno de baches cuando escuchó el débil sonido de una súplica distante. Capítulo 20. El mago de las tierras de Oz. 1. Últimamente, el Rin a menudo escuchaba voces distantes de deseos que se hacían. Elegiría los deseos más fuertes para escuchar de cerca y hacerlos realidad cada día. Rine no necesitaba ir físicamente a donde estaban los creadores de deseos. En cambio, convocaría a pequeños espíritus naturales o pájaros, o emitiría órdenes a los funcionarios locales para que proporcionaran ayuda indirectamente. De repente, escuchó otra voz de oración desde lejos. ¡Qué increíble fuerza de deseo! Rin se estremeció ligeramente. Esta vez, el creador de deseos era un niño del destino, o más exactamente, un protagonista del destino. Rin había sospechado durante mucho tiempo que los llamados niños del destino eran personajes de cuentos de hadas con una presencia significativa. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de confirmar esta teoría hasta ahora. Cerrando los ojos rápidamente, Rin sintonizó la oración de Oz. Un mago y operador de globos llamado Oz trabaja en un circo. Temores implicados en el falso incidente de la placa dorada. Leyendo los detalles del deseo, Rine se rió suavemente. ¿Así que eso es todo? ¿Solo tiene miedo de esto? Bueno, ya que me rezaste en tu sueño, te concederé tu deseo, murmuró Rine con una pequeña sonrisa. El contenido del deseo: escapar del reino y encontrar un lugar seguro. Mientras lo pensaba, se formaron muchas conexiones en la mente de Rine con respecto a la identidad de Oz. El nombre Oz. Un hijo del destino. Una personalidad tímida. Hábil en trucos de magia y pilotaje de globos. ¿Podría ser eso Oz? El estafador rey Oz del maravilloso mago de Oz o el mago de la tierra de Oz. En este cuento de hadas clásico, la protagonista Dorothy es arrastrada por un tornado a un país de ensueño mágico llamado la Tierra de Oz, donde se embarca en un viaje fantástico y se hace amiga del espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde. La Tierra de Oz está protegida por poderosas brujas en el este, oeste, norte y sur. Mientras tanto, en el centro de la ciudad Esmeralda de la Tierra reside Oz, un mago supuestamente grande y poderoso.
Por supuesto, a medida que se desarrolla la historia, los lectores que siguen la perspectiva de Dorothy, descubren que el llamado Gran Mago Oz es en realidad un fraude, su magia no es más que una colección de trucos e ilusiones inteligentes. Así que es ese Oz. Este debe ser Oz antes de ir a la Tierra de Oz. Bueno, no se llama la Tierra de Oz yet, Oz ni siquiera ha ido allí todavía. Adivina que pasarán algunos años más antes de que se construya la ciudad Esmeralda. Y mucho tiempo después de eso, Dorothy finalmente llegará a la Tierra de Oz. No puedo creer que haya llegado a una era tan temprana y haya conocido al futuro Gran Mago Oz. Esta realización tomó a Rinne ligeramente desprevenido. Después de todo, en el original el maravilloso Mago de Oz, la ciudad natal de Oz era Omaha, Nebraska, en los Estados Unidos. Sin embargo, dado que este mundo de cuento de hadas mixto no tenía un país llamado los Estados Unidos de América, tenía sentido que el lugar de nacimiento y los antecedentes de Oz hubieran cambiado. Rinne comenzó a considerar cómo cumplir el deseo de Oz. En la historia original, Oz termina en la Tierra Mágica debido a un accidente de globo aerostático. Entonces, ayudemos a cumplir esa profecía. Hoy en día, el circo donde Oz trabajaba estaba realizando una actuación regular. Antes de que comenzara el espectáculo, Oz se sentó en un globo aerostático ascendente, atrayendo la atención de la multitud y reuniéndolos para comprar boletos. De repente, alguien en la audiencia gritó: "¡Wow! Son los soldados del rey. Están aquí para ver el circo también". Mirando fuera de la canasta de globos, Oz vio a un pequeño escuadrón de soldados acercándose. Maldita sea. Mi pesadilla se está haciendo realidad. Deben estar aquí por orden del rey para capturarme. El brillante mago se puso pálido como un cadáver, temblando incontrolablemente en la canasta de globos. Ajustar. Antes de que Oz pudiera reaccionar, las cuerdas que ataban el globo se rompieron repentinamente. Ah. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se rompieron las cuerdas? El globo sin ataduras, ahora a merced del viento, se elevó cada vez más alto en el cielo. El globo flotaba cada vez más lejos, llevado por la brisa. La audiencia de abajo gritó de asombro. El mago Oz todavía está en el globo. Alguien sálvalo. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo los subo por hobby y porque me gusta, y recuerden darle like y compartir el contenido, que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.